Muy buenas tardes, jóvenes. Teniendo en cuenta las diferentes inquietudes y dudas que se generaron con respecto a este tema, la clase anterior, y yo me hice un compromiso con ustedes de realizarles este video explicativo para pues continuar con las actividades en el desarrollo de este módulo. Entonces, recordemos bien que estábamos tocando el tema Guía Técnica Colombiana 45 del año 2012, en la cual la salud ocupacional se basa en esta guía para establecer unos controles, para evaluar unos peligros, ¿sí? Para valorar unos riesgos. Entonces, eh, ese día estuvimos tocando estos temas y tuvieron unas dudas con respecto ya a las diferentes actividades que se realizan para identificar los peligros y valorar los riesgos, ¿ok? Teníamos en cuenta o tengamos en cuenta de que estas son las actividades que se realizan, pero nosotros vamos a llegar hasta la parte de valorar el riesgo, ¿ok? Porque ya elaborar un plan de contingencia, un plan de control y demás, eso pues lo establecen como tal las personas que ya en profundidad estudian lo que es la salud ocupacional. Nosotros vamos a solamente a revisar la parte de valorar el riesgo, ¿sí? Vamos a valorar el riesgo, vamos a cuantificarlo y vamos a saber, vamos a llegar al punto de que si el riesgo es aceptable o no. Hasta ahí vamos a llegar nosotros en este tema. Entonces, dentro de las actividades yo les mencionaba que existe cuál, definir un instrumento y recolectar información. Definir un instrumento es definir una forma, un formato para qué, para establecer ahí la información que tú vas a recolectar. ¿Y cómo recolectamos esta información? De manera presencial, asistiendo o visitando los diferentes lugares en donde los trabajadores desarrollan las diferentes actividades y basándose en ello, ya venimos ahora a clasificar los procesos y dentro de esos procesos se definen o se clasifican unas actividades y unas tareas de acuerdo a esos procesos. Poníamos el ejemplo de una empresa de muebles o ebanistería en donde decíamos que los procesos existen, que serían el de corte de la madera, el ensamble, pintura, empaque y despacho. Podríamos mencionar esos procesos, ¿sí? Y dentro de esos procesos mencionábamos unas actividades que sería pintar, por ejemplo, en el proceso de pintura, una de las actividades sería lijar la madera y ponerla en condiciones óptimas para poder pintar, ¿sí? ¿Y cuál es la tarea? Oye, lijar la madera tanto tiempo, ¿verdad? Utilizando cualquier tipo de líquido en el cual nos facilite esta actividad o esta tarea, ¿ok? Luego de esto se identifican los peligros que existen al momento de desarrollar estas tareas, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? Existe una tabla de peligros en la cual podemos mencionar los peligros, ¿verdad? Físicos, biológicos, químicos, entre otros. Además de eso, también se identifica cuáles controles existen al momento de esa inspección o al momento de que estamos recolectando esa información. Se identifican si existen o no y si están realizando la labor, o sea, si ese control efectivamente está controlando, valga la redundancia, el peligro. Listo. Y lo que es interesante que vamos a desarrollar nosotros es la evaluación del riesgo. Entonces, esa evaluación de riesgo y definimos los criterios y definimos el riesgo si es aceptable o no, se llama valorar el riesgo. Estas son las actividades que vamos a desarrollar, que fueron explicadas, pero generaron unas inquietudes. Entonces, veamos la parte práctica, cómo se desarrolla. Bueno, esta es la tabla de peligros, ¿no? Decíamos que existen unos peligros físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales y condiciones de seguridad, ¿verdad? Decíamos también que estos peligros se pueden encontrar en la fuente, en el medio y en el individuo, ¿ok? Tenemos unas descripciones de estos peligros. Decíamos que existe un peligro físico, pero podemos encontrar en estos físicos el ruido, la iluminación, la vibración, ¿sí? En el químico,
podíamos encontrar un polvo orgánico, inorgánico, fibras, líquidos, entre otros. Y así sucesivamente encontramos los diferentes peligros, pero tenemos dentro de ellos diferentes descripciones, ¿verdad? Que nos afectan nuestra seguridad y nuestra salud. Entonces, a eso vamos. Ya identificados los peligros, ¿sí? Hay que determinar también qué tanto qué tanto nos pueden dañar o qué tal perjudicial pueden ser para nosotros estos peligros. Entonces, habían dos categorías, la categoría de salud y seguridad. O sea, estos peligros nos pueden dañar la salud. Cuando hacemos referencia a la salud, es a la parte de enfermedades. Y a la seguridad son ya las lesiones físicas, de heridas contundentes, heridas profundas o quemaduras. ¿Sí? Eso es esas categorías. O sea, ya identificando tú el peligro, ya sea el peligro físico, de ruido, por ejemplo, ¿qué nos puede dañar? ¿La salud o la seguridad? Bueno, nos puede dañar la salud porque el ruido nos puede ocasionar molestia e irritación, como por ejemplo un dolor de cabeza. Es decir, que ese peligro identificado, que es un peligro físico, que tiene una descripción que es el ruido, o sea, dentro de los peligros físicos encontramos el ruido, entonces ese ruido nos puede ocasionar un daño leve en nuestra salud, ¿ok? Eh, ¿Qué otro ejemplo poníamos? Una quemadura, que hablábamos que era un riesgo que hablábamos que era un peligro que en la quemadura lo podemos catalogar como que como un riesgo físico también, un peligro físico, perdón. ¿Por qué? Porque esa quemadura nos puede ocasionar a nosotros un daño que en nuestra salud o en nuestra seguridad. Nos daña la seguridad, ¿por qué? Porque nos ocasiona quemaduras de primero, segundo grado, tercer grado. Entonces, dentro de esas categorías, ustedes van a describir qué tanto daño nos puede generar ese peligro identificado, ¿ok? Eso es a lo que hace referencia a este aspecto, los efectos posibles que nos pueden ocasionar esos peligros identificados. Continuando, dentro de los procesos de las actividades, perdón, a desarrollar para identificar peligros y evaluar los riesgos, también hablamos de los controles existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se realiza la inspección, vuelvo y le repito, hay que determinar si existen algunos controles que estén previniendo la ocurrencia de ese peligro. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo verificarlo, porque de allí se desprende la parte de evaluación de riesgo. Entonces, poníamos un ejemplo, cuando se está mirando si existen controles, decíamos que un ejemplo puede ser el anclaje de la máquina. ¿Cómo así? Es decir, si la máquina que viene siendo que la fuente está bien anclada, bien posicionada en un lugar en donde no nos genere alguna vibración o no genere de pronto que la máquina se pueda caer, por decirlo así. Entonces hay que mirar si está correctamente anclada, si se encuentra correctamente posicionada para que no sea un peligro. ¿Ok? Entonces hay que verificar si existe y hay que escribir si existe o no. ¿Ok? Bueno, miren muchachos, decíamos que el peligro lo podemos encontrar en la fuente, en el medio y en el individuo. La fuente es aquella maquinaria, ¿sí? O aquello que genera ese peligro. Entonces, decíamos, por ejemplo, en la iluminación. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál es la fuente de la iluminación? Oye, las iluminarias, las máquinas que arrojan esta iluminación, por ejemplo, lo que son las bombillas, lo que son las lámparas, ¿verdad? Entonces hay que determinar si existen controles en esa fuente, en esas iluminarias, si se les hace algún mantenimiento o si de pronto existe alguna sustitución de estos sistemas de iluminación, de pronto una iluminación natural, o sea, ya tú reemplazas la luz de un foco
por la fuente, por la luz natural. ¿Por qué? Porque tu puesto está adecuado o está ubicado cerca a una ventana en donde entra iluminación natural. ¿Ok? Eso hay que revisarlo. En cuanto al medio, decíamos, era lo que les estaba explicando, el medio es eso, o sea, si los puestos están ubicados correctamente, ¿qué es el medio? En donde se desarrolla la actividad, donde se desarrolla la actividad, ¿ok? Entonces, y el individuo ya es la persona como tal, si tiene elementos de protección, ¿sí? Si existen algunos exámenes periódicos, ¿qué quiere decir esto? Si se le evalúa la condición de la vista, como estamos hablando del peligro de iluminación, y esto afectaría en gran medida la visión, hay que mirar si se les hace exámenes periódicos para la vista, ¿ok? Y entre esos más, ustedes también tienen esta tabla en donde van a encontrar los diferentes peligros y los diferentes controles existentes, ya sea en la fuente, en el medio y en el individuo. Hablamos de riesgo químico, biológico, biomecánico, listo. Aquí es donde vamos a hacer énfasis, que es lo que queremos hacer en este tema, evaluar el riesgo. Pero para evaluar el riesgo hay que determinar unos factores para aplicar unas fórmulas, ¿sí? Y determinar unos resultados, el cual nos va a arrojar una cifra, ¿verdad? Para nosotros poder evaluar los diferentes riesgos. Uno de estos índices o indicadores o factores o como lo quieran ustedes llamar es el nivel de deficiencia. ¿Qué es el nivel de deficiencia, muchachos? Hablamos de que se revisan si existen o no unos controles. Entonces el nivel de deficiencia es, oye, ¿qué tan eficientes son estos controles, ¿verdad? Para prevenir la ocurrencia de los peligros.